La vida seguía tranquila en el pueblo de Arantepacua, Michoacán, con sus mañanas cubiertas de neblina y sus tardes lentas, marcadas por el sonido lejano de los machetes y el ladrido de los perros. Ángela vivía ahí con su hijo Néstor desde la muerte de Silverio, un hombre seco, de palabra dura y mirada pesada, que en vida dejó más sombra que cariño dentro de la casa. La vivienda de madera siempre olía a humedad vieja, como si la lluvia se hubiera quedado atrapada entre las tablas desde hacía años. El piso se quejaba con cada paso, y las paredes parecían guardar susurros. En las madrugadas, el aire helado se colaba por las rendijas, y hacía sonar la madera como un lamento bajito, un crujido constante que a veces despertaba a Néstor con el corazón apretado y el pecho agitado. Ángela encendía el fogón antes de que amaneciera. El humo salía espeso, y el olor acre se mezclaba con el aroma agrio de la leña húmeda que tardaba en prender. Ella movía las brasas con paciencia, aunque por dentro sentía un nudo que no sabía explicar. Desde que Silverio murió, la casa parecía distinta, más cerrada, como si vigilara. Aquella madrugada, Ángela notó que Néstor estaba sentado en la cama, abrazándose las rodillas, mirando fijamente hacia la puerta. «¿Por qué no duermes, hijo?», preguntó Ángela al verlo despierto en la oscuridad. «Escuché que alguien caminó allá afuera», respondió él mirando hacia la puerta con la voz temblorosa. A Ángela se le heló la espalda, pero fingió calma. No quería que el miedo creciera más dentro del muchacho. Caminó despacio, cuidando que sus pasos no sonaran tanto. «A lo mejor fue un animal», dijo ella intentando sonar firme. «No», dijo Néstor apretando los labios. Los pasos eran como de botas. El fogón soltó un tronido seco que hizo brincar a los dos. Ángela respiró hondo y se acercó a la ventana. Afuera, el patio estaba cubierto por la neblina y los árboles apenas se movían. «Aquí no hay nadie», afirmó Ángela sin voltear a verlo. Néstor se levantó despacio y se acercó a ella. Aspiró el aire con cuidado. «Huele como antes», susurró él. «Huele a sudor y a tabaco». Ángela sintió un peso en el pecho. Ese olor aparecía solo algunas noches, sin razón alguna. Era como si Silverio siguiera rondando la casa, pasando frente a la ventana, arrastrando su recuerdo por cada rincón. Y en ese silencio espeso, Ángela tuvo la certeza de que la casa no dormía. Respiraba. Después de aquellas noches en que la casa parecía vigilar cada movimiento, Ángela empezó a sentir que el silencio le pesaba más que el miedo. El fogón seguía encendiéndose al amanecer, pero el humo ya no le daba calor. Solo le recordaba que estaba sola con un niño que cada vez dormía menos. La casa seguía respirando, lenta, como esperando algo, o a alguien. Rubén llegó una tarde fría, cuando el cielo estaba bajo y el viento traía olor a tierra mojada. Venía montado en un caballo flaco, y traía encima un aroma mezclado de aguardiente dulce y cansancio viejo. Ángela lo vio bajar y sintió ese presentimiento que aprieta el estómago, pero aún así, abrió la puerta. Lo recibió como quien acepta una esperanza dañada, sabiendo en el fondo que ese hombre traía más peso que alivio. Rubén entró sin preguntar. Dejó las botas llenas de lodo sobre el piso de madera y se sentó a la mesa como si siempre hubiera sido su lugar. Golpeó la mesa con los nudillos. «Prepárame un café», ordenó Rubén mirando alrededor. Ángela obedeció en silencio. Néstor observaba desde la esquina con la espalda recta y los ojos atentos. «¿Y este chamaco?», preguntó Rubén señalando a Néstor con el mentón. «Es mi hijo, y merece respeto», respondió Ángela respirando hondo, sin bajar la mirada. Rubén soltó una risa seca, un sonido feo que llenó la cocina y pareció meterse entre las tablas de la casa. «Mucho carácter para una mujer sola», dijo Rubén acomodándose en la silla. Desde ese día, las noches cambiaron. El olor en la casa se volvió más pesado, tabaco fuerte, sudor fermentado,
cuero mojado. Un aroma que se pegaba a las paredes como una advertencia muda. Néstor comía en silencio, contando las tortillas, mirando cómo Rubén hablaba alto. Exigía más comida y ocupaba un espacio que no le pertenecía. «No quiero que ese hombre esté aquí, mamá», dijo Néstor una noche apretando los dientes. Ángela era sumisa y carente, y desde la muerte de Silverio tenía ganas de volver a tener marido. Y se lo dijo a Néstor con la voz baja, sin atreverse a sostenerle la mirada. «Déjalo, quizá ahora sí nos vaya mejor», contestó Ángela con la voz temblándole apenas. Pero los días pasaron y la casa se sentía más cerrada. Rubén se volvió impaciente. Una mañana se levantó antes del amanecer, ensilló su caballo y habló sin mirar atrás. «Tengo cosas grandes que hacer», dijo Rubén ajustándose el sombrero. Nunca volvió. Ángela no preguntó. En el fondo sabía que no tenía suerte para las relaciones y que siempre escogía mal a sus hombres. Lloró en silencio durante semanas, con el rostro escondido entre las manos. Y aunque el hombre se fue, su olor tardó días en salir de la casa, como si su sombra se negara a marcharse. Y la casa, una vez más, siguiera respirando ese abandono. No pasó mucho tiempo para que otro hombre entrara en la vida de Ángela. Después de Rubén, la casa volvió a llenarse de silencio, un silencio pesado que no dejaba descansar. Ángela seguía siendo sumisa y carente, y aunque ya conocía el abandono, todavía tenía ganas de creer que podía elegir distinto. La casa respiraba igual que siempre, lenta, como si supiera lo que venía. Nazario llegó de madrugada, cuando el pueblo estaba dormido y los perros apenas levantaban la cabeza. Golpeó la ventana con ansiedad, como si temiera que no le abrieran. Era camionero, y su presencia venía marcada por el olor a diésel, a carretera larga, a ropa que no había tocado agua en días. Ángela se levantó sobresaltada y abrió la puerta con cautela. En su rostro apareció una luz triste al verlo, una mezcla de sorpresa y necesidad, como si su corazón se obligara a pensar que aquella visita no era casual. «Perdona la hora», dijo Nazario acomodándose la gorra. «Me dijeron que aquí vivía Ángela». «Soy yo», respondió Ángela con desconfianza. «¿Qué se le ofrece?» Nazario bajó la voz. «Nomás quería conocerte y no estar solo esta noche», explicó Nazario mirando al suelo. Ángela dudó unos segundos, luego se hizo a un lado y lo dejó pasar. Néstor observó desde el rincón, atento, sintiendo el olor de gasolina mezclado con el aliento caliente de alcohol barato que se coló en la casa. Nazario hablaba fácil, contaba historias de carreteras, de pueblos lejanos, de noches sin descanso. Con los días, sus palabras se volvieron promesas. «Pronto dejo el camino», decía Nazario mientras bebía café. «Tú y yo podríamos irnos juntos». Ángela escuchaba en silencio. Quería creerle. «¿De verdad vas a volver?», preguntó Ángela una noche tocándole el brazo, con miedo en la voz. «Claro que sí, Ángela». «Tú tranquila», respondió Nazario sonriendo con una seguridad gastada. Pero Nazario siempre se iba. Llegaba de madrugada y se marchaba antes del amanecer. Dejaba palabras repetidas y la casa llena de su olor, impregnado en la cobija donde dormía. Un olor que no anunciaba compañía, sino ausencia. Hasta que un día se fue para una ruta larga. No dejó aviso ni explicación, simplemente no regresó. Ángela no preguntó. Se apagó poco a poco. Perdió fuerza en la mirada y dejó de cantar bajito mientras cocinaba. La casa volvió a llenarse de ese aire pesado que ya conocía. Néstor entendió entonces, sin que nadie lo dijera, que el amor siempre llegaba sucio, prometiendo mucho y yéndose rápido. Y dentro de él nació algo oscuro, algo que no sabía nombrar, pero que nunca más lo dejaría. Néstor creció callado, con una rabia espesa que nunca decía en voz alta, pero que se le notaba en la mirada cada vez que escuchaba el nombre de algún hombre
que pasaba por el pueblo o se acercaba demasiado a la casa. Las ausencias se le fueron acumulando por dentro, una sobre otra, hasta hacerse costumbre. Ya no preguntaba, ya no esperaba, solo observaba. La pobreza se apretó más fuerte con los años. Ángela comenzó a trabajar donde la recibieran. Lavaba ropa ajena en el río, con el agua helada mordiéndole las manos. Molía nixtamal antes de que amaneciera, regresando con los dedos entumidos y la espalda doblada. A veces llegaba tarde, con el cansancio colgado en los hombros y los ojos apagados. La casa seguía oliendo a madera húmeda, a ropa que tardaba días en secarse y a una tristeza que parecía subir desde el piso como neblina espesa. Nada se iba del todo. Todo se quedaba. Muchas noches, Néstor despertaba sudando. Abría los ojos de golpe con el corazón acelerado, seguro de haber escuchado pasos en el corredor. Se sentaba en la cama y contenía la respiración, tratando de distinguir el silencio. «Son tus nervios, hijo», dijo Ángela una madrugada, sentándose a su lado con voz bajita. «No, mamá. Alguien se para allí», respondió Néstor señalando la sombra junto a la puerta, sin mover el cuerpo. Ángela miró hacia donde él apuntaba. No vio nada. Aún así, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Aquí no hay nadie», dijo Ángela forzando tranquilidad. «Nomás somos tú y yo». Pero a veces ella también sentía que alguien los observaba desde la ventana, una presencia quieta, paciente. Nunca lo admitía. No quería que el miedo creciera más en su hijo. Con los años, Néstor empezó a trabajar en las milpas cercanas. Aprendió a cargar bultos pesados, a cortar leña sin quejarse, a aguantar el sol sin pedir agua. Su cuerpo se fue endureciendo, y con él, su forma de mirar el mundo. Regresaba a la casa en silencio, comía sin hablar y se acostaba temprano. Para él, el amor ya tenía forma de abandono, olor a sudor ajeno y ruido de botas que se iban sin despedirse. Y la casa, cada día, parecía guardar todos esos recuerdos como si fueran suyos. Respirando despacio, alimentándose de todo lo que nadie decía. Después de años de cargar silencio y cansancio, Néstor empezó a ir seguido a la tienda del tío Mateo. No era solo por el mandado, era porque el camino le daba unos minutos de respiro lejos de la casa, de ese aire pesado que nunca se iba del todo. Ahí fue donde conoció a Lidia. Era una muchacha de mirada tranquila y pasos suaves, como si siempre escuchara algo que los demás no oían. Desde el primer día lo observó con atención. Notó su forma dura de agarrar las monedas, el silencio con el que pedía las cosas, el cansancio marcado en sus manos jóvenes. «¿Quieres algo más?», preguntó Lidia, ofreciendo una sonrisa tímida mientras le alcanzaba el cambio. «No. ¿Con eso alcanza?», respondió Néstor evitando mirarla a los ojos. Néstor salió rápido, pero esa mirada se le quedó clavada. Al poco tiempo, comenzó a encontrarla fuera de la tienda, a veces en el camino al río, donde el aire olía a lirios y a barro fresco. Ahí, lejos del ruido del pueblo, el silencio no pesaba tanto. «Siempre vienes solo», comentó Lidia caminando a su lado, sin invadirlo. «Me acostumbré», respondió Néstor encogiéndose de hombros. Poco a poco empezó a hablar más. Le contó de su madre, del trabajo duro, de las noches largas. Le habló de la casa, de cómo crujía en la oscuridad, como si guardara cosas que nadie veía. «A veces siento que la casa escucha», dijo Néstor bajando la voz, «como si guardara recuerdos que no son míos». Lidia no se rió ni se asustó. Se detuvo y lo miró con seriedad. «A veces la tristeza se pega en las paredes», dijo Lidia tocándole el brazo con cuidado. «Pero no es culpa tuya». Esas palabras se le quedaron vibrando a Néstor durante días enteros. Nadie le había hablado así antes, sin juicio, sin miedo. Comenzaron a verse a escondidas, entre los árboles, con el sonido lejano de los burros en el corral y el viento moviendo las ramas. Con Lidia, el tiempo se sentía distinto, más ligero.
Ella fue la primera persona que hizo a Néstor creer que quizá había algo bueno esperándolo, algo que no terminara en abandono. Sin embargo, muy dentro de él, la sombra de los hombres que habían marcado la vida de Ángela seguía viva, silenciosa, esperando su momento para volver a despertarse. La tarde cayó gris sobre Arantepacua, con un cielo espeso que parecía cargado de lodo. Néstor venía de la milpa cuando lo vio primero. Una figura conocida avanzando despacio por el camino, apoyada en un palo, arrastrando los pies. El estómago se le cerró antes de reconocer el rostro. Rubén había vuelto. Caminaba lento, encorvado, con el olor rancio de hombre enfermo pegado en la ropa. Traía la barba descuidada y los ojos hundidos. Cuando Ángela lo vio parado frente a la puerta, sintió que la voz se le apagaba de golpe y el cuerpo se le volvió pesado. «¿Qué haces aquí, Rubén?», preguntó Ángela retrocediendo un paso, sin poder ocultar el temblor. «Vine a arreglar las cosas. Ya estoy cansado de andar solo», dijo Rubén, intentando sonreír, apoyándose más fuerte en el palo. Néstor sintió un calor violento subirle por el pecho. Reconoció de inmediato ese olor que tanto odiaba. Tabaco viejo mezclado con sudor agrio, el mismo que se quedaba atrapado en la casa y no se iba nunca. Dio un paso al frente sin pensarlo. Rubén entró sin esperar invitación, como si la casa siguiera siendo suya. Miró cada rincón, aspiró el aire con fuerza, como si buscara algo perdido o quisiera recordar dónde había impuesto su presencia la primera vez. «¿Mamá? Ese hombre no tiene nada que venir a buscar», dijo Néstor con los puños cerrados y la mandíbula dura. Ángela bajó la mirada. La compasión le ganó al miedo, como siempre. «Cálmate, hijo. Está enfermo, no tiene a dónde ir», respondió Ángela con la voz inestable. Rubén se dejó caer en la silla soltando un suspiro largo. «Nomás necesito descansar», murmuró Rubén. «Luego veré qué hago». La casa se llenó de un peso oscuro. Era como si el pasado hubiera regresado arrastrando cadenas invisibles. Las paredes parecían cerrarse y el aire se volvió más denso. Esa noche, Néstor no pudo dormir. El olor de Rubén se mezcló con la humedad de las paredes, metiéndosele en la cabeza. Pensó en Lidia, en la calma que sentía con ella, y supo que esa paz estaba en peligro. Mientras la casa crujía bajito, Néstor sintió que algo dentro despertaba, algo antiguo y atento, como si hubiera estado esperando durante años el regreso de ese hombre. Y por primera vez, no fue solo miedo lo que sintió. Fue una rabia fría, firme, que prometía no quedarse callada. Como si no bastara con el regreso de Rubén, Nazario también decidió aparecer. La casa aún no se acostumbraba al olor del primero cuando el segundo llegó a terminar de cargar el aire. Aquella noche era helada. El viento silbaba entre los tejados como si quisiera arrancarlos de tajo, y las lámparas del camino parpadeaban con un brillo enfermo. El golpe en la puerta fue desesperado. Ángela se estremeció antes de abrir. Cuando lo hizo, el olor le cayó encima. Diésel rancio, sudor añejo y esa mezcla agria de carretera mojada que parecía pegada a la piel de Nazario. Estaba más flaco, con la mirada hundida y el cuerpo vencido por el camino. «Nomás necesito un rincón para pasar la noche, Ángela», dijo Nazario con la voz cortada, sin atreverse a entrar. Néstor se quedó inmóvil. Ese olor le golpeó el estómago como un recuerdo violento. Era el mismo abandono de siempre, regresando sin aviso. Desde el fondo de la casa, una risa seca rompió el silencio. Rubén, recostado en el catre, levantó la cabeza con dificultad. «Mira quién volvió. El fantasma del camino», dijo Rubén con burla. Nazario lo miró con desprecio y apretó la mandíbula. «Cierra la boca», respondió Nazario sin bajar la mirada. «Yo no vine por ti». El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Ángela quedó encogida entre los dos hombres, como si su cuerpo recordara cada herida que ambos habían dejado en distintos momentos. No dijo nada. El miedo la tenía quieta. «Aquí no hay lugar para otro»,
dijo Néstor al fin con la voz firme. Ya es suficiente. Rubén tosió y sonrió torcido. El muchacho cree que manda, comentó Rubén. Nazario respiró hondo, conteniéndose. No más será esta noche, dijo Nazario mirando a Ángela. Mañana me voy. Ángela dudó unos segundos eternos y luego se hizo a un lado. La casa crujió como si protestara. Esa noche, el olor a mezcal derramado, sudor viejo y resentimientos antiguos quedó flotando en el aire. Néstor sintió que las paredes absorbían la tensión, reconociendo a los hombres que las habían marcado. Y supo, con una certeza fría, que algo terrible estaba por romperse dentro de esa madera cansada. La desgracia estalló como tenía que estallar. Después de la llegada de Nazario y con Rubén, instalado en la casa como una sombra que no se quería ir. La noche estaba más oscura que nunca, y el aire se sentía pesado, cargado del aliento agrio de dos hombres que llevaban horas bebiendo mezcal barato. La casa crujía bajo ese peso, como si supiera que algo estaba por pasar. Rubén empujó la mesa con fuerza y el golpe hizo vibrar los trastes. El sonido seco retumbó en las paredes como una advertencia ignorada. Tú eres pura lengua, Nazario, dijo Rubén con la voz espesa, escupiendo al piso. Mucho camino y nada de huevos. Nazario se levantó tambaleando con los ojos encendidos. Y tú eres un muerto viviente que nomás estorba, respondió Nazario señalándolo. Esta casa ni siquiera te quiere. El olor a alcohol mezclado con sudor caliente llenó el cuarto como un vapor enfermizo. Ángela intentó ponerse entre ellos, con las manos temblando. «Ya basta, los dos», dijo Ángela suplicando. «Váyanse a dormir». Pero uno de los dos la empujó sin pensar. Ángela cayó de espaldas. El golpe seco de su cuerpo contra el suelo resonó en el pecho de Néstor como un trueno. «¡Mamá!», gritó Néstor arrodillándose junto a ella. Sintió su respiración débil, irregular. Algo dentro de él, guardado desde niño, se desprendió de golpe. Todo lo que había callado, todo lo que había tragado durante años, despertó con violencia. El olor cambió, mezcal derramado, tierra húmeda, sangre fresca. Pero ya no había palabras. Néstor avanzó con una rabia que le quemaba el cuerpo. Tomó el azadón recargado junto a la puerta y golpeó a Rubén una y otra vez, sin medir fuerza ni intención. El sonido del metal contra el cuerpo se mezcló con los gritos, con la madera protestando, con la casa crujiendo fuerte como si quisiera apartar la mirada. Nazario retrocedió, paralizado. «¡Suéltalo, muchacho!», gritó Nazario con la voz rota. Néstor no escuchó. El mundo se había reducido a ese movimiento repetido, a esa furia acumulada que por fin encontraba salida. Rubén cayó al suelo con el rostro desfigurado, respirando a tirones hasta quedar inmóvil. El silencio cayó de golpe, pesado y espeso. Nazario huyó hacia la oscuridad del camino, tropezando, dejando atrás un olor a miedo y derrota que quedó suspendido en la noche como un mal presagio. La casa, exhausta, dejó de crujir, como si por fin hubiera recibido lo que llevaba años esperando. Néstor enterró a Rubén en medio del bosque, lejos del camino y de cualquier mirada. Cavó la tierra húmeda con las manos y con el azadón, sin prisa y sin temblar. Lo cubrió como si no fuera nada, como si ese cuerpo pesado fuera igual al abandono que había sentido toda la vida. Algo que se entierra para poder seguir respirando. Cuando terminó, el monte quedó en silencio, y Néstor regresó a la casa sin mirar atrás. Después de aquella noche, Ángela sobrevivió al golpe, pero su cuerpo quedó frágil, vencido. Cada respiro parecía costarle un esfuerzo enorme, como si el aire ya no quisiera entrarle completo. La casa entera olía a medicina barata, a paños húmedos, y a ese olor frío que dejan las personas que se están apagando poco a poco. Néstor la cuidaba en silencio. Le cambiaba los trapos, le acercaba el agua, le hablaba aunque ella a veces no respondiera. Cada día la sentía más ligera,
como si el alma se le fuera saliendo de a poquito, dejando solo el cuerpo cansado. Una madrugada, Ángela abrió los ojos con dificultad y buscó la mano de su hijo. «No te vayas a quedar solo, hijo», susurró Ángela con la voz hecha polvo. «Aquí estoy, mamá. No me muevo», respondió Néstor apretando su mano, sin llorar. Mientras tanto, Lidia se enteró del pleito y de la muerte de Rubén. El rumor corrió rápido por el pueblo, como siempre. Poco a poco, ella comenzó a alejarse. Ya no lo esperaba en el camino ni lo miraba igual en la tienda. Néstor la buscó una mañana. La encontró junto al río, pero ella bajó la mirada. «Tengo miedo, Néstor». «No eres el mismo», dijo Lidia con la voz temblorosa. Él quiso decir algo, pero no pudo. Aquellas palabras lo partieron por dentro, duras, como un machetazo seco. Se dio la vuelta sin insistir. El olor de la ropa de Lidia quedó una semana entera en las manos de Néstor, como un recuerdo que dolía más que cualquier golpe. Y una noche fría, sin luna, Ángela se apagó mientras sostenía los dedos de su hijo. «Aprende a amar sin miedo», murmuró apenas antes de irse. Después de eso, la casa se volvió más silenciosa que nunca, como si también estuviera guardando luto, respirando cada vez más despacio junto a Tel. Después de la muerte de Ángela, la casa quedó tan callada que hasta el viento parecía entrar despacio, con respeto, como si supiera que ya no había a quien molestar. Néstor se quedó solo entre esas paredes cansadas, rodeado de recuerdos que no se atrevían a irse. El silencio ya no era descanso, era peso. Al poco tiempo comenzó a escuchar pasos donde no había nadie. Por las noches, cuando intentaba dormir, el olor a tabaco viejo regresaba sin aviso, igualito al de Rubén, mezclado con ese sudor agrio que siempre le revolvía el estómago. En otras madrugadas, el aire se llenaba de diésel y carretera mojada, y Néstor sentía que Nazario estaba parado detrás de la puerta, respirándole en la nuca. Una noche no aguantó más. «¿Quién anda ahí?», preguntó Néstor con la voz temblorosa, sentado en la cama. Nadie respondió, pero la sombra del pasillo pareció moverse cuando parpadeó, como si algo se acomodara mejor en la oscuridad. Lidia ya no volvió. Su ausencia dolía distinto, como una espina enterrada que no se ve, pero no deja caminar. A veces Néstor recordaba su voz, su forma de escuchar, y sentía que había perdido la única cosa limpia que había conocido. Los días pasaban lentos. Néstor dejó de salir al pueblo. La casa parecía llamarlo, retenerlo, como si lo quisiera solo para ella. Comía poco, dormía mal. Los recuerdos se repetían como un castigo sin descanso. La risa seca de Rubén, el aliento alcohólico de Nazario, la voz cansada de Ángela pidiéndole que no se quedara solo. Al amanecer, más de una vez encontró marcas de lodo dentro de la sala, huellas torcidas, imposibles, que se detenían frente a la puerta del cuarto. Néstor no las limpiaba de inmediato. Las miraba largo rato, tratando de entender. Con el tiempo, dejó de preguntarse si estaba perdiendo la cabeza. Ya no importaba. No necesitaba fantasmas. Los muertos vivían dentro de su memoria, caminaban con él, respiraban en la casa. Y así se quedó Néstor, viviendo entre sombras y olores que nunca lo dejaron en paz. La casa, la misma donde Ángela amó y sufrió, donde él conoció el miedo y el cariño, se convirtió poco a poco en su tumba en vida. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.